Aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David y de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Señor, dame la gracia y la sabiduría para predicar tu palabra. Quiero que tú me unjas y me bendigas. Y que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Dame las palabras adecuadas, precisas, y no dejes que mi corazón hable cosas humanas que no bendicen, que al contrario destruyen, que en vez de curar heridas, abren más heridas. Dame la gracia para predicar y la unción que necesito. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma. En los capítulos 15 hasta el 17 de Segunda de Samuel tenemos la historia de un hombre que murió el pecado de muerte. Se llama Ahitofel. Muchas veces nos preguntamos cuál es el pecado de muerte. ¿Será los pecados más terribles, la hechicería, la brujería? ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Será el pecado de la fornicación, del adulterio? ¿Por qué la Biblia habla de pecados de muerte? Porque el apóstol Juan dice: hay pecados que yo no pido que se ore por ellos porque son pecados de muerte. Algunos creen que el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el pecado de muerte también es ese pecado voluntario que el hombre no quiere dejar, que el hombre no quiere cambiar, que el hombre no quiere confesarlo. Ya no hay remedio cuando un hombre peca voluntariamente. Y al decir hombre también digo mujer. Es importante notar que este Ahitofel era un amigo muy querido del rey David. Él era un creyente maduro, un hombre a punto de convertirse en un héroe espiritual más grande de todos los tiempos. Pero algo sucedió en su corazón que lo hizo retroceder, que lo hizo, escúchame bien, en vez de avanzar, retroceder. Y este hombre era un hombre maduro. La diferencia de Ahitofel con David es que Ahitofel no cayó en la sensualidad, no cayó en la lascivia como David, que cayó en el adulterio. Pero hubo otro tipo de tentaciones a las cuales cedió este hombre llamado Ahitofel. Escúchame bien, es interesante notar que hay otro tipo de tentaciones. Cuando alguien dice esta persona cayó en pecado, lo primero que piensa es algo moral. Cayó en adulterio, cayó en fornicación, cayó en la lascivia. Pero se puede caer en otro tipo de tentaciones. Se puede ceder a esas tentaciones. Y son más terribles. Y a la tentación que Ahitofel se dio se llama la arrogancia. Arrogancia. Él tenía un sentido de perfección y empezó a juzgar a otros creyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando un hombre, un líder, un hermano de la iglesia, una mujer que ama a Dios, cae en este pecado de la arrogancia y de empezar a juzgar a otros.
Es esa gente que es un examinador de la santidad de otros. Y que él determina quién está bien y quién está mal. Es esa gente que nunca reconoce sus pecados y siempre está buscando la paja en el ojo ajeno, pero nunca quita la viga que tiene. Esa tentación puede venir a usted, puede venir a mí. La tentación de la arrogancia y ese sentido de perfección, que no, que yo estoy bien. Y juzgar al otro. Ahora, ¿pero quién era este hombre, Ahitofel? Dice la Biblia que era oriundo de un lugar llamado Gilo, con G. Y este era un pueblo que estaba en los montes de Judá. Y tenía un cargo muy importante. No era cualquiera, era el consejero del rey David. Conocía la palabra, tenía entendimiento, tenía sabiduría. Sabiduría que venía del Señor. Cuando usted ve en 2 de Samuel, capítulo 16, el verso 23, dice que el consejo de Ahitofel que él daba era como si se consultase a la palabra de Dios. O sea, era un hombre maduro, un hombre con sabiduría, un hombre con conocimiento. Un hombre que dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 16, el verso 23, dice que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, quiere decir que este era un consejero, un hombre que tenía una palabra de sabiduría. No cualquiera es un consejero. Porque hay que tener el don de sabiduría. Te puede conocer mucho la palabra, pero eso no le garantiza que usted va a saber aplicarla. Porque tiene que tener la sabiduría para aplicarla. Entonces este hombre, dicen los entendidos, que era como una enciclopedia para David. Tremendo. Era un hombre que todos seguían sus consejos. Pero cuando lo encontramos allá en 2 de Samuel, en el capítulo 15, y esto es terrible, vemos que este hombre se une a la conspiración de Absalón. Absalón era un hijo de David que se rebela contra su padre. Yo creo que si hay una traición difícil de soportar, es la traición de un hijo hacia un padre. Porque después de todo, es natural que los hijos sean leales con los padres. Es natural que los hijos amen a sus padres. Y una persona que no tiene lealtad a su padre y que no ama a su padre, es una persona que no tiene afecto natural. Todos pueden fallar y va a doler, pero cuando te traiciona un hijo de tus entrañas, yo creo que tiene que ser uno de los dolores más grandes. Y ese dolor lo atravesó David, porque Absalón se ganaba la puerta del palacio y cuando la gente venía, ¿cierto?, para que el rey David le hiciera justicia, él con palabras salameras se los ganaba. Le decía, ¿y para qué vas a entrar al rey? Si el rey no te va a escuchar, si el rey no tiene tiempo para atenderte, si el rey no te va a hacer justicia. Y les besaba la mano y de esta manera ganaba el corazón del pueblo. Porque había en su corazón un anhelo de reinar. Un deseo desenfrenado de liderazgo, de autoridad. Y se lo empieza a ganar, ¿cierto?, de una manera desleal y deshonesta.
haciéndole creer al pueblo que el rey no le interesaba la gente, pero que él sí tenía un corazón para atender, que él sí los iba a atender, que él sí los iba a hacer justicia. Entonces se subleva en una conspiración y de repente algo pasa y vemos que también Aitofel, gilonita, consejero de David, se une a la conspiración. Yo le dice, pero ¿cómo una persona de esta estatura espiritual, como una persona de esta calidad espiritual, y puede unirse a una rebelión contra un hombre que viene del corazón de Dios? Dice que Absalón era un hombre apuesto, buena presencia, tenía muchos puntos fuertes, tenía un carisma tremendo porque era hermoso y había logrado ganarse a los hombres de Israel, ¿cierto? ¿Y cómo se los ganó? ¿Cómo se los ganó? Bueno, ganándose el corazón con mentiras y amplificando el pecado de su padre. O sea, su padre había pecado. Pero lo que él hacía era resaltar el pecado del padre. Es como cuando alguien quiere ganar el favor de otro amplificando los errores de otro, agrandando los errores. Pero cuando tú hablas mal de otro, la gente inteligente, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú hablas mal de otro, la gente inteligente dirá, es como cuando acá llega gente de muchos lugares y si alguien me llega desprestigiando a un pastor de donde él viene, inmediatamente, de forma natural, digo, si es tan así para desprestigiar sin ningún reparo, ningún temor a su pastor, mañana, te lo doy firmado, y se lo digo a mi esposa, que se va a ir desprestigiándome a mí. Porque el espíritu de Absalón amplifica los errores, pone énfasis en los errores para ganarse el favor de otros. Es como esos hermanos que hay en las iglesias y que siempre están enfatizando los errores del pastor y los amplifican. ¿Qué significa amplificar? Lo hacen más grandes, como si yo digo, hola. A lo mejor alguien me va a escuchar, pero si yo pongo un amplificador, ¡pum! Hola, hola, hola. Así también los errores a veces no son tan grandes, pero el que tiene el espíritu de Absalón amplifica los errores. Y él lo hizo con su propio padre. Y el día que Absalón lo llamó, ¿a quién? A este hombre llamado Aitofel, dice que estaba en Gilo ofreciendo sacrificio. Porque era un hombre que practicaba una vida religiosa. Era un hombre que estaba activo. Era un hombre que estaba trabajando. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo haberse desviado al punto de decidir sumarse a esta conspiración contra el creyente más grande de su época? Porque te creo, y ni aún así, el rebelarse contra un rey como Saúl. Pero la verdad que los hombres de Dios, ni aunque sea Saúl, David dijo, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová, porque él es el ungido de Jehová. Porque los hombres de Dios nunca se levantan contra los ungidos. Porque el que se levanta contra los ungidos se levanta contra Dios. Y la gente que se levanta contra un ungido se arruina. Es inevitable. El que se levanta contra Moisés termina leproso. El que se levanta contra Moisés lo traga la tierra. El que se levanta contra David muere como Absalón. Es inevitable. Hay un punto de ida.
Y es bueno que el hombre se examina y diga, yo tengo la oportunidad de ser sincero, de ser honesto y de volver y de pedir perdón. Y yo no sé cuánta gente hoy día tenemos que puede seguir haciendo sacrificios, puede seguir haciendo cosas. Pero se levantaron contra un hombre que era conforme al corazón de Dios. Contra un hombre que no se levantó solo. Ahora, cuando usted ve 2 de Samuel 23, 34, porque queremos ver cómo pudo haber nacido ese malestar. Y dicen los entendidos que ese malestar pudo haber nacido, vamos a leerlo de esta manera. Eliefelet, hijo de Ahabsbai, hijo de Mahacá, Elián, hijo de Aitofel, Gilonita. Ya. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Bueno, se cree que este Aitofel tenía un parentesco con Urías Eteo, el hombre fiel, el hombre leal. Entonces, cuando David comete el pecado, esta mujer Betsabé dice que era su nieta. Entonces, se cree que el corazón de este hombre se enfermó. Se enfermó. Cuando usted ve en 2 de Samuel capítulo 11, verso 3, vamos a ver la palabra. 2 de Samuel capítulo 11, bendito Dios. El versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ahí aparece el parentesco. Entonces, aquí vemos cómo puede haber nacido el malestar. ¿Cómo? Aitofel tenía un hijo llamado Elián. Elián tenía una hija llamada Betsabé. Aitofel era el abuelo de Betsabé. Entonces se complica todo y empezamos a entender cómo un hombre de una altura espiritual se puede unir en el corazón, ¿cierto?, a un hombre llamado, en este caso, Absalón. Claro, y empezamos a entender lo que pensaba Aitofel. El rey sedujo a su nieta, quedó embarazada, hizo matar al esposo de ella, a su yerno. Uría, un guerrero valiente, uno de los propios soldados de David, ha muerto. Todos hablan de su nieta. Y parece que David no sufre, aunque David sufrió, pero quizás a los ojos del pueblo, David tuvo que pagar por el pecado que cometió. Tuvo la rebelión de su hijo Absalón. Un hijo de David violó a una hija de David. Imagínense. La espada de Dios estuvo ahí. David fue perdonado, pero las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado siempre lo siguieron. Por eso el pecado trae consecuencias. Dios te puede perdonar, pero el pecado te va a traer consecuencias. A tu familia, a tu hogar. Como alguien dijo, no cometas el error de pagar tan caro por una tentación tan barata. Ahora entonces podemos entender cómo este Aitofel a lo mejor empezó de una manera muy, muy sutil. Se sintió ofendido por el pecado de David, lo tomó como algo personal, como algo injusto, y como el hombre, ¿cierto? El hombre era un hombre que se creía justo, lo juzgó. Y cuando veía que David estaba saliendo con la suya y parece que no le pasaba nada a sus ojos, trató de ayudar a Dios al vengarse con sus propias manos. David era un pecador. Era un hombre que tenía inclinaciones pecadoras. Pero Aitofel era un pecador que tenía inclinaciones legalistas.
Una vez escuché sobre la caída de un gran predicador que no lo voy a nombrar, porque la Biblia me dice no lo nombres, ni lo publiques, cómo han caído los valientes. Un gran predicador de los Estados Unidos, famoso mundialmente. Yo tendría unos 15, 14 años cuando supe de la caída de él con una prostituta. Qué pena más grande. Y cuando yo tenía 23 años en Argentina, un pastor me contó por qué cayó ese hombre tan grande. Porque él tenía inclinaciones legalistas. Siempre atacaba a otro pastor y exponía su pecado. Que también era un pastor de Estados Unidos que estuvo preso. Entonces él lo atacaba. Habían celos. Entonces hay pecados que quizás no son como el pecado de David, pero hay pecados que tienen que ver con una inclinación legalista. ¿Cuál era la diferencia entre ambos? David se arrepintió, comprendía lo que era la gracia. Pero Ahitofel no. David aceptó la corrección, confesó su pecado. Pero David recibió la gracia, pero este hombre guardó en su corazón. Se dice que por lo menos 10 años el pecado de David y entre el levantamiento de Absalón. Y Ahitofel secretamente, a lo mejor alimentó el resentimiento. Y cuidado cuando alimentamos el resentimiento. Entonces cuando David se entera que Absalón se ha ganado el corazón de la gente, David se va voluntariamente de Jerusalén. No quiere ver sitiada la ciudad, ni la muerte de inocentes. Aunque su corazón está destrozado por la traición, escuchen bien, de su hijo, de su propio hijo. Él sabe que Dios lo ha hecho rey. Y cuando Dios da y luego decide quitar, solo es para darte una bendición mayor. David se retira de la ciudad sin nada. Y dice la palabra del Señor en 2 Samuel 15:30, y David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando. Porque a veces para subir hay que llorar. Si tú quieres crecer en tu vida espiritual y quieres subir, vas a tener que llorar. Dice que llevaba la cabeza cubierta, los pies del calzo. Y todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza. Entonces le dieron aviso a David diciendo, además de todo el sufrimiento, Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. ¿Y qué hace David? David clama. Y dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, qué lindo. Hay mucha gente que está subiendo con lágrimas, pero Dios dice, tú vas a llegar a la cumbre, tú vas a llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Tú vas a llegar al propósito, aunque te toque llorar, aunque tengas problemas. Si Dios te llamó con ese propósito, tú vas a llegar al lugar que Dios escogió para ti. Bendito sea el Señor. Cuando David llegó a la cumbre para adorar allí, Usai Arquita le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasaremos conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Este era otro sabio que también daba consejo.
un hombre leal, un hombre que decidió quedarse con el hombre conforme al corazón de Dios. Pero él le dice, mira, vamos a hacer algo. Pásate a Absalón. Y entorpece el consejo de él. Entorpece el consejo, porque Dios frustra las maquinaciones de los perversos. Entonces cuando este hombre se pasa, entorpece el consejo, ¿qué pasa? Le salva la vida a David. Le salva la vida a David. Cuando usted ve, Ahitofel le aconseja a Absalón que le dé 12,000 hombres para poder matar a David esa noche. Y le dice, caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizarás y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. A Absalón le gusta la idea, pero quiere saber qué opina Usai, el otro sabio, el infiltrado de David. Y Usai le recuerda a Absalón lo feroz que son David y sus guerreros. La habilidad que tienen. Le dice a Absalón que espere, que no ataque hasta que estén todos juntos. Ahitofel había dado el consejo mejor, porque no pierde la capacidad, el don. Y aún en ese estado tiene el don. Y si Absalón hubiera seguido su consejo, David hubiera perdido. Pero Dios contestó la oración de David. Entorpece el consejo. ¿Sabe? Yo quiero aplicar esto. Yo no sé, aleluya, cuántos tienen problemas y a lo mejor vas a perder. Porque el diablo tiene un plan para destruirte. Pero te tengo una palabra. Dios entorpece el consejo. Dios entorpece el consejo del enemigo. Dios frustra las maquinaciones de los perversos. Están preparando algo contra ti, pero no van a poder, porque el Dios que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Hay gente que hoy me está escuchando y Dios me dice que te diga, aleluya, que Dios entorpece el consejo de Ahitofel. En otras palabras, el consejo de Ahitofel fue rechazado. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con David. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con Ahitofel? Se sumó a la conspiración, pero él también sufrirá la muerte que había procurado para David. Dice que la traición de Ahitofel no fue algo repentino. Él había tomado una decisión concentrándose en David, dejando que el fracaso de David se convirtiera en una piedra de tropiezo en su vida. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó? Este pecado de Ahitofel lo llevó a la muerte. Porque cuando vio que no aceptaron su consejo, se quitó la vida. Se quitó de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay mucha gente que hasta ahora me está escuchando. Cuidado. Cuidado. Cuida tu corazón. Cuida tu alma. No vaya a ser que entre en tu corazón algo que te lleve a la muerte, que destruya tu vida, que destruya tu familia, que destruya tus hijos. Yo no sé cuántos de los que hoy me están oyendo dicen, pastor, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. El amor no guarda rencor. Dice la Biblia que no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Bendito Dios. Hay gente que hoy me está escuchando y el Señor le está hablando.
Porque a veces vas avanzando, pero de repente no te das cuenta y estás retrocediendo. Yo no sé si alguna vez tomaste un bus equivocado. O cuando viajaste en la carretera, te metiste por un camino que es todo lo contrario. Cuando te diste cuenta avanzaste 70, 80 kilómetros y dices, oh, me equivoqué. Voy por el camino equivocado. No me di cuenta. Así también a veces la vida espiritual. A veces nos vamos por el camino equivocado, pero Dios siempre nos da la oportunidad para volver al camino, para perdonar, para pedir perdón y ser perdonado. Cuidado, no hay que jugar con el pecado, no hay que ceder al pecado. Cuidado con servir habitualmente al pecado. No hay que entregarse al pecado. Cuidado con animar a otros a pecar. Cuidado. ¿Por qué? Porque eso hará que vivas en el infierno mientras vivas en la tierra. Yo no sé cuánta gente ha sido hoy bendecida por su palabra. Yo no sé si quieres que ore por ti para que nunca retrocedas en tu vida espiritual como Ahitofel. En vez de avanzar, retrocedió. Yo no sé cuánta gente hoy día dice, pastor, esta palabra es para mí. No quiero retroceder, quiero avanzar. A ver si hay una alabanza, Moisés, para orar. Mientras los hermanos me escriben, no quiero retroceder, pastor, quiero avanzar. Quiero avanzar, quiero ser fiel, quiero ser leal a Dios. No quiero retroceder, no quiero que nada llene mi corazón, solo tu Espíritu Santo. Quiero avanzar. Vamos con la alabanza mientras tú me escribes acá al Facebook. Yo voy a orar por ti. Amén y amén.